Atrévete a saber. El programa para todas esas personas curiosas, con ganas de saber, de aprender, de conocer cosas nuevas y otras que no son tan nuevas. Hoy vamos a hablar de arte y vida. Y para ello contamos con la presencia de Juan Manuel Bonet. Juan Manuel, bienvenido. No sé si debo decir yo bienvenido o que tú me des la bienvenida a mí, porque estábamos en tu casa, por eso lo digo. Muchas gracias. Muchas gracias por haberme recibido para este episodio de la serie Sapere Aude. Y para quienes no te conozcan, tengo que decir, sí o sí, que eres uno de los grandes críticos de arte en España y en el mundo. O sea, para quienes no sepan de ti. Dicho esto, empiezo con la pregunta de rigor que siempre hago a mis invitados. ¿Quién es Juan Manuel Bonet? Pues es un poeta metido a crítico de arte, que es una tradición que es bastante francesa. Yo soy de madre francesa y es la tradición pues de Baudelaire, Apollinaire, André Breton. En fin, no estoy poniéndome en ese palmarés, sino simplemente que es ese tipo de críticos que ha habido muchísimos más y que sigue habiendo hoy, de poetas metidos a críticos de arte. Y en el mundo hispánico hay menos, pero es una tradición que representarían Eugenio II, Ramón Gómez de la Serna, Octavio Paz, Ángel Crespo, en fin, Cirlot, Juan Eduardo Cirlot, que te enseñó un libro de él hace un rato, pues es uno de los críticos que es un poeta. Que los que somos a la vez poetas y críticos, pues los poetas dicen que somos críticos de arte y los críticos de arte dicen que somos poetas. A veces nos pasa. Las dobles militancias se pagan un poco a veces. Ajá. No es el primer episodio de la serie que está dedicado al arte. En concreto es el tercero. Hubo un primer episodio, el número 6, el sexto, al principio de la serie, con la pintora Carmen González Castro. Luego otro que creo que recordar que era el número 13, que era una subserie también con Carmen González Castro que se llamaba Aprender a mirar. Y este es el tercero que hacemos sobre arte. Y si me lo permites, déjame decir que estamos en tu casa, que estás rodeado de libros y de arte muy singular, tengo que decir. Y cualquier persona que lo viera, pues probablemente se asombraría de... Sí, o sea, tú sí que puedes decir que el arte te rodea por todas partes. Me ha rodeado siempre porque crecí en una casa que había mucho arte. Háblanos de tu padre y de tu madre. Pues empezando por mi madre, es francesa, tiene 90 años y era alumna de mi padre en París. Se conocieron en la Sorbona. Mi padre era un joven licenciado por la Universidad de Santiago de Compostela, era gallego, y daba clases en el Instituto de Historia del Arte, que está pegado al Parque de Luxemburgo, y allí había unas clases que estaban destinadas a los alumnos del Instituto Hispánico de la Sorbona, donde mi madre estudiaba lengua española y literatura española. Y entonces ahí se conocieron, se casaron en el 53, yo nací ese año. En la boda, se lo recordaba hace poco a mi madre, estuvo Wilfredo Lam, que les prometió un guas, pero no llegó el guas. Y mi padre siempre se acordaba, vaya, el guas que podría tener. No, y mi padre volvió a España, vamos, y yo llegué a España no hablando español, que es algo que cuando yo dirigí el Instituto Cervantes no lo contaba mucho, porque yo diría a España que hablaba francés. Bueno, y a los 3 años empecé a hablar español, porque mis padres, para no liarse o no liarnos, pues no hablábamos español en casa, sino francés. Y entonces yo pues hablaba de las pantuflas y en fin, utilizaba todavía, parece ser al principio, cosas así. Y entonces, bueno, Sevilla, primero Madrid del 57 al 67, después Sevilla del 67 al 72 y después del 72 hasta... ¿El año en que nací? ¿En el 72? Pues mira, pues ese año volví a Madrid con mi familia desde Sevilla. Y desde entonces he vivido siempre en Madrid, excepto los casi 5 años en que dirigí el Instituto Cervantes de mi ciudad natal, que fue una cosa preciosa eso, preciosa.
Entonces, bueno, te he hablado un poco de los dos. Mi madre ha acompañado siempre a mi padre en las aventuras intelectuales. Además, mi padre no escribía a máquina, entonces mi madre era también su mecanógrafa, con lo cual tenía que a veces que repetir 3 veces, porque mi padre luego reescribía muchísimo. Eran unos manuscritos tremendamente enrevesados, pero al final le acabamos comprando un ordenador, pero lo utilizó mi madre hasta hace no mucho, lo utilizaba, pero solamente para escribir. No se metieron ya en el mundo de Internet, ya no era la generación. Si tuvieses que describir con pocas palabras a tu madre, ¿cómo la describirías? Pues una mujer que vivió muy intensamente tanto la Francia de los años 30 o 40 o 50, que fue los que vivió allá, y luego que se metió tanto en la cultura española que realmente no tiene prácticamente acento. O sea, es una cosa asombrosa. Y alguien que ya te digo, vivió muy intensamente todo eso, lo mismo que mi padre. Mi padre, pues, un catedrático de Historia del Arte, pero que fue capaz de estar abierto al arte moderno, cosa que muchos de sus colegas no lo estaban. Entonces, bueno, realmente formó a muchísima gente. Yo no hay provincia donde vaya que en un ascensor no me encuentre con alguien que me dice: yo he sido discípulo de tu padre. Tu padre me dirigió la tesis. O sea, es que realmente, tanto en Murcia como en Sevilla, como luego en Madrid, pues, y antes en Madrid también, pues marcó mucho, ¿no? Y luego, pues, el arte contemporáneo lo he vivido en casa, porque ya en París él era amigo de pintores españoles de la Escuela de París, entre ellos Fermín Aguayo, Xavier Valls, etcétera. Conocía también mucho a pintores de otras nacionalidades en París. Sergio de Castro, que es el padrino de mi hermana, era el padrino de mi hermana, que era uno de los mejores amigos de Julio Cortázar, hasta que se pelearon, porque Sergio de Castro tenía un carácter bastante complicado y acabó peleándose con Cortázar. Y luego, pues, Vieira da Silva, la pintora portuguesa, de la que te enseñaba antes una cosa, en fin, muchos otros, ¿no? Y luego, ya en la época en que mi padre fue catedrático en Sevilla, fue cuando yo empecé a escribir en un periódico fantástico que era el Correo de Andalucía. Lo dirigía el padre Javierre, que luego fue muy conocido por programas religiosos en la televisión española. En esa época dirigía ese periódico. Se metía en 1000 berenjenales, era un hombre que denunció torturas en las comisarías, se iba a ver al obispo, en fin, tal. Y a mi padre le propuso hacer unas páginas de arte en el Correo de Andalucía y las hicimos mi padre y un equipo súper joven. Éramos gente que teníamos 16, 17 años entonces, si es que llegaba. Y eran Kiko Rivas, que luego fallecería y que además yo me había distanciado de él bastante antes de su fallecimiento, pero que fuimos equipo múltiple de uno. Que decir, éramos dos, éramos un equipo, y además de escribir críticas de arte muy cañeras, porque era una época en que éramos muy enfant terrible en todos los sentidos, pues también pintábamos. Pero eso es un pecado de juventud, se ha expuesto. Juana Izpuru ha donado unas obras nuestras al Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, se han hecho un par de retrospectivas, pero en fin, yo lo miro como un pasado simpático. Nuestro común amigo Juan Bonilla, pues le gusta mucho todo eso. Fran Matute, que está escribiendo la historia de esa Sevilla, pues ahora está escribiendo la biografía de Kiko Rivas. Me vino aquí y estuvimos la primera sesión 4 horas hablando de esa época, y es una época en la que hacíamos cosas bastante singulares. Yo además tenía el hilo directo siempre con París, porque mis abuelos vivían allá. Todas las navidades íbamos a París y yo me traía cargamentos de cosas, entrevistas que yo hacía en París, y bueno, pues hacíamos páginas sobre el futurismo, la poesía visual, Cuenca. Además, Fernando Zobel, que después de mi padre, Fernando Zobel es la persona que más me ha enseñado en arte. Pues Fernando Zobel, que ahora tiene una exposición en el Prado. Anoche di una conferencia allí en el marco de esa exposición sobre Millares, otro artista al cual no conocí. Bueno, pues Fernando Zobel tenía estudio en esa Sevilla y nos traía montañas de información de Nueva York o de Extremo Oriente, que era una persona así, ¿no? O sea, fue también, ya te digo, para mí la persona que más me marcó en ese tiempo. Después de mi padre. Te había preguntado por tu madre y luego has hablado de tu padre, o sea que ya nos ha quedado claro. No, pero también te he dicho que ella ha sido una persona absolutamente metida en todos estos mundos, ¿sí? Y que, bueno, que lo has vivido. Tengo que decir que te conozco más a través de las palabras que escribe de ti Andrés Trapiello. En persona hemos coincidido en alguna ocasión y tuvimos oportunidad de hablar en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, aquí en Madrid. Pero te conozco más por lo que... Como personaje. Sí, como personaje de sus diarios, que son fantásticos, por otra parte. Sí. Y de tus visitas dominicales al Rastro. Que siguen ahí las visitas. Sí. Exactamente. Y
antes cuando más se está enseñando así obras de arte, Hay bastante. muchas de ellas las consigues en el rastro. Sí. Vamos, hay cada vez más competencia y claro, nosotros empezamos a ir hace unos 40 años, entonces pues ha cambiado bastante todo aquello y creo que más de 40 años llevamos ya, pero sí, sigue habiendo gratas sorpresas y bueno, es un sitio, en fin, depende es como la pesca, ¿no? Depende de lo que la red recoja. Uh-huh. Antes has dicho que los poetas decían que eras un crítico de arte y los críticos de arte... No de mí, sino que es un sino. Es un sino de los que tenemos doble militancia, digamos. ¿Y tú qué te sientes más, poeta o crítico? Yo me siento cómodo en ambas, iba a decir profesiones, pero la de poeta no es una profesión, es una especie de vocación o es una especie de sino también, ¿no? Pero vamos, yo cuando me canso un poco de los escritores, pues me voy hacia los pintores y hacia los críticos, ¿no? Pero es verdad que hay todos los gremios tienen sus complicaciones y sus problemas, ¿no? Yo me he dedicado a la gestión durante parte de mi trayectoria y lo que me ha quizás eso dado es una visión de que era bueno que hubiera puentes entre las distintas artes. Entonces yo, en los museos donde he estado, o en un centro como el Cervantes, que es otra cosa, pero siempre he procurado que haya un diálogo entre las distintas artes, entre las distintas disciplinas, es decir, que hemos hablado antes del programa de un poco de música, pues yo no sé leer música, pero colecciono partituras y me he atrevido a escribir sobre algunos músicos. Me he atrevido sobre Satie, sobre Morton Feldman o sobre el pianista Ricardo Viñes, que también compuso unas pequeñas piezas que tengo su partitura y tengo dibujitos y cartas de Viñes y postales y tengo una fotografía que no la tengo todavía enmarcada. Pero bueno, lo que quiero decir es que esa búsqueda de puentes, ¿no? Yo he hecho una exposición de Satie en el IBAM y es la exposición mayor que se ha hecho nunca en el mundo sobre Satie. Se habían hecho una en la Ópera de París, se había hecho otra en el Stedelijk Museum de Ámsterdam y se había hecho otra en la Fenice. Todas ellas hechas por la misma persona que era Ornella Volta, que yo la quería muchísimo, era una mujer que ha fallecido nonagenaria hace poco en París y yo he escrito una necrológica que no tuvo en Le Monde. O sea, salió en el ABC su muerte y no salió en Le Monde, lo cual me escandalizó un poco porque mucha gente le debe muchísimas cosas, ¿no? Me contabas antes de empezar a grabar este episodio lo de la exposición de Morton Feldman, precisamente, que te dijeron que cómo era posible que se hablase de Morton Feldman, un español. Fue un verdadero viaje. Yo Morton Feldman, puede ser divertido comentarte que antes el Corte Inglés tenía unas tiendas de discos maravillosas, que ya no son ni sombra, que casi ya no existen, ¿no? Ya el disco físicamente cada vez peor. Pero en el Corte Inglés de Princesa, que está aquí cerca de casa, pues un día me detuve ante una cubierta de un CD, ya eran CDs, me gustó la tapa y descubrí así a Morton Feldman. Y un amigo mío, pintor, ahora cantante y poeta, que es Ángel Guache, que es un personaje muy singular de la modernidad madrileña, pues le había pasado lo mismo. De repente caímos en la cuenta y dice, le empecé a hablar, oye, he descubierto, y dice, yo también he comprado ese disco, también por la cubierta. Y a partir de ahí, pues empecé a investigar ese personaje y acabé haciendo esa exposición porque ya yo había hecho Satie, había colaborado en una de Viñes y quería hacer una de Varese, Edgar Varese, pero ya la hizo, al final la acabaron haciendo la Sacher Foundation de Basilea con el Museo Tinguely, fue maravillosa, una exposición con un catálogo que es impresionante. Pues entonces la que quedaba por hacer, digamos, de las grandes, también se han hecho de Takemitsu, también ha habido una exposición muy buena, cuyo catálogo está todo en japonés, solo conozco los santos, ¿no? Y entonces, en concreto, pues Feldman, yo dije, es que claro, estaba tan rodeado de pintores que aquí sale una exposición. Y efectivamente, pero también expusimos alfombras coptas que él coleccionaba, por ejemplo, y alfombras de Irán, en fin, cosas que él coleccionaba. Tuvimos dibujos de algunos de los pintores que él coleccionaba, me parece que un Gaston, alguna cosa de sus dibujos las tuvimos. Él había hecho una exposición en Houston en los años 60, 66, me parece que eran Six Painters, que eran pintores que los había conocido a todos, me parece que menos a Mondrian. En cualquier caso, reprodujimos ese catálogo en facsímil dentro del tomo. Fue una aventura maravillosa. Vino la viuda a la inauguración, que fue la que me escribió esa carta que te comentaba. Estuvo también Bunita Marcus, que había sido una novia de él. Hay una obra que se llama una obra para piano. For Bunita Marcus. Bunita Marcus, personaje también interesantísimo, a la cual visité en su piso de Brooklyn. A Bárbara la fui a visitar a Nuevo México.
fui con el director del museo, que era Enrique Juncosa, había sido su director mío en el Reina, pues fuimos a Nuevo México y ella estaba de becaria del Museo Georgia O'Keeffe de aquella localidad y fue maravilloso, nos enseñó cantidad de cosas, en fin, fueron historias bonitas. Yo la música, no, tengo un hermano músico y tal, y sabe que yo de música no sé, pero sin embargo la siento. Digamos. Luego tengo una pregunta para ti, Sí. que quiero que, como se dice coloquialmente, que te mojes. Pero antes de hacértela, quería preguntarte, ¿la vocación de poeta cuándo nace en ti? Nace en la época casi del Liceo Francés, por ahí, de Madrid, y empecé a escribir versos en francés, que los debo tener bajo llave en algún rincón, pero vamos, no, eran versos totalmente de niño, ¿no? Y después, ya de adolescente, en la época en que con Kiko Rivas hacíamos el equipo múltiple en Sevilla, que nos exponía Juana Aizpuru, que era la galerista que entonces ascendente, digamos, en Sevilla, pues en esa época yo empecé a escribir un poco cosas al calor de los 9 novísimos de Castellet, de leer a Larrea, Juan Larrea. Tanto Kiko Rivas como yo estábamos muy interesados en aquella época en el ultraísmo ya, que ha sido una constante que me viene de mi tío abuelo, Evaristo Correa Calderón, ¿no? Sí, que tienes aquí un dibujo suyo. Sí, un dibujo, un retrato de él por Barradas. Y bueno, entonces, así, en esa época, pues empecé un poco entre los novísimos y una cierta nostalgia de las viejas vanguardias. Eso fue el comienzo. Y después, un poquito más en serio ya, en los 70, pues un poco Telquel, Lezama Lima, los equivalentes españoles de todo eso y tal, pero eso no terminé, por suerte, se quedaron en bocetos, en cosas, no terminé de sacar un libro así. Cuando publiqué unos collected poems, digamos, Ambía Labirinto, pues en ese libro metí lo que más o menos rescaté de lo que había de eso. Eran cosas más formalistas. Y después, de verdad, mi obra de verdad arranca con La Patria Oscura, que es un libro, pues como su título indica, un poco con un punto neo 98, un poco neosimbolista, un poco Fernando Fortún o Juan Ramón, en fin, cosas que leíamos mucho en esa época. Andrés también leía cosas muy parecidas. Andrés Trapiello. Sí, Andrés Trapiello y yo y otros cuantos amigos de esa época, ¿no? Entonces, por ahí empecé y luego ya fui tendiendo después a cosas más abstractas. Mi poesía siempre ha sido muy viajera, porque he sido muy viajero, aunque me gustan mucho los pintores de la vida inmóvil. O sea, que eso es un poco paradójico, que a mí me gusta mucho la vanguardia y yo no escribo cosas de vanguardia, pero a veces hay guiños. Y yo viajo mucho, y casi diría que demasiado, pero luego me gustan mucho pintores que casi no salieron de sus pueblos o de sus ciudades, que eso es algo que me llama la atención. Cuando publiqué mis poesías reunidas también me llamó la atención que yo, que he estado solo 3 días en Japón, en un viaje súper breve, como un menú japonés, que te quedas con hambre, me quedé con hambre de más Japón, pero me quedé sorprendido la cantidad de guiños a Japón que hay en mis collected poems. Cantidad de cosas que son adjetivadas de japonesas, bueno, están luego... Pues tengo un poema sobre esos grabados que has visto que vienen de la casa familiar de mi mujer en Varsovia y tal. Bueno, pero pues eso, pero yo ya te digo, volviendo a eso, me gusta mucho viajar y viajo mucho por trabajo y por placer también, y en mi poesía hay mucho de eso. Pero luego me fascinan absolutamente los pintores y también los escritores que se quedan en su rincón y que ahondan en él. Por ejemplo, Giorgio Morandi. Morandi, que no salió prácticamente nunca de Italia. Fue una vez a una exposición en Suiza y en Italia se movía entre Bolonia, que era su ciudad, Roma y Venecia, pero no mucho más. Y ese pintor ahondó en su condición de boloñés, en su condición de pintor solitario, de pintor de lo mismo siempre, de las botellas, de los tarros, de las flores, de 4 paisajes de unas montañitas que hay por ahí cerca. Y como él, pues bastantes otros. En la pintura antigua adoro a Vermeer. Que querríamos ir a ver la exposición que hay ahora en Ámsterdam. Chardin y sus bodegones también silenciosos, los pintores silenciosos, los pintores que no salen de su rincón. Dentro de la pintura española de hoy me interesan, por supuesto, muchísimo abstractos como Tapies o Guerrero o hoy Broto o Sicilia, pero también he tendido a fijarme en pintores del silencio, Juan Carlos Lázaro, que has visto esos cuadros casi invisibles, que está metido en la periferia de Madrid, es un pintor extremeño que ahonda y ahonda, en Cristina de Vera, que es muy amigo de Juan Carlos Lázaro, que has visto
también esa vela, y que también es un pintor que pinta en un cubículo. Es tinerfeño, pero vive desde hace décadas, desde los 50 de Madrid, y está en un despacho, en un estudio que no entra la luz del sol, y que hay una calavera en una esquina, que es un motivo muy de esos pintores, y escucha generalmente música japonesa, ¿no? Pues eso, por ejemplo, Cristina Vera. Me gusta mucho también, y he tratado también mucho a Xavier Valls, que también has visto algo por aquí, pues que es un pintor de esa tradición, que se formó primero en la Barcelona noucentista y post-noucentista más bien, y después en un París donde tenía como maestro y fue ayudante de Luis Fernández, que es un pintor asturiano, que también era un silencioso, de no viajar mucho y de ahondar y ahondar y ahondar. Y ya te digo, a mí me gustan mucho esas figuras, y admiro mucho ese tipo de pintor insistente. Te hablaba antes de Caneja, ¿no? Por ejemplo, Juan Manuel Díaz Caneja vivía en un ático del lado de Chamberí, y pintaba siempre en la cabeza, lo que tenía era su paisaje natal de Tierra de Campos, y luego tenía también los paisajes de las provincias de Madrid y Guadalajara. Era un poco su ámbito, pero no se iba a pintar al natural, sino que lo pintaba todo de memoria. Incluso pintó muchos de esos paisajes estando en la cárcel, en la posguerra, y entonces era, claro, imaginar la libertad, ¿no? Has nombrado a muchísimos artistas, pintores, algunos escritores. Algunos de mis que se nota que te apasiona esto del arte. Y ahora viene la pregunta que te he dicho que te quería hacer y que te mojes. A ver, bueno. El arte contemporáneo. Supongo que a lo mejor ya te han hecho esta pregunta muchas veces. Sí, ¿Es un fiasco? No, yo pienso que no. No, yo pienso que el arte contemporáneo lo que es una selva. Es una selva donde hay muchísimos senderos posibles y muchos claros del bosque. Es un bosque, es una selva pero con claros del bosque, que diría María Zambrano, ¿no? Entonces, yo no me gusta todo el arte contemporáneo, y yo, digamos, me he sentido siempre mucho más cerca de aquellos que han creído que la pintura podía continuar que de aquellos que la decretaban como algo ya del pasado. O sea, yo me acuerdo haber discutido con una colega, gran crítica de arte, Bárbara Ros, en un coloquio en Barcelona, y de repente, pues si hablaba de Morandi y decía que no, eso estaba muy bien, pero eso ya no existe. Yo decía, pues sí, existe, o sea, continúa existiendo. O sea, igual como si... O sea, yo creo que siempre existirán pintores que optarán por representar la realidad. Y, por ejemplo, en ese caso hay críticos que piensan que la pintura figurativa ha fenecido. Y hay otros todavía más radicales que piensan que la pintura ha fenecido como tal, y que ya hoy estamos en el dominio puro y duro de la instalación, del concepto, del texto convertido en obra de arte, todo eso. Entonces, pero yo soy bastante politeísta, y yo, en mi museo imaginario hay más pintores que conceptuales, pero no le hago asco a veces a ciertos conceptuales o a ciertas figuras o a ciertos desarrollos, digamos, que me parecen de interés. Yo, por ejemplo, siempre tuve una mirada de interés hacia el mundo de los Zag, ¿no? De Juan Hidalgo y Walter Marchetti, y los he tratado desde los 60, los he visto en Pamplona, los he visto en la Galería Juana Mordó, cuando todavía existía la Galería Juana Mordó, y he seguido tratando a Esther Ferrer y a Tom Johnson, su marido, que es un minimalista interesantísimo, que fue el que inventó el concepto de música minimalista. La pregunta te la he hecho por lo siguiente, porque estos programas, estos episodios de Sapere Aude, hay personas que a lo mejor los escuchan y no saben de arte, no entienden, a lo mejor tienen curiosidad, pero yo sí que me he encontrado con esta frase cuando alguien está delante de un cuadro, es decir, contemporáneo, abstracto, o un cuadro actual. Eso lo hago yo con... Pues venga, a que lo haga. Quiero decir... No, sí. Muchas personas que dicen, bueno, ¿qué tiene esto de arte? Eso lo puedo hacer. Yo eso lo hace, por ejemplo, un niño en un colegio. Sí, pero claro, es que el arte de los niños ha sido muy valorado por los modernos. O sea, que yo admiro, pues sí, es muy frecuente que se diga esto es muy infantil, pero es una infancia muy sabia. O sea, detrás de eso hay mucha meditación, hay mucho contagio de otros campos. Miró era un señor que estaba muy cercano a músicos, a poetas, a grandes poetas, los grandes surrealistas. Es decir, por ejemplo, hay gente que detesta el surrealismo, ¿no? O sea, yo he trabajado mucho sobre el surrealismo, no me gusta todo el surrealismo, ni a lo mejor Breton es mi poeta favorito, no. Pero
el impacto que tiene ese movimiento en todos los campos es espectacular. De ahí salen muchas de las grandes voces que han ido después por otros derroteros, pero han tenido ese fuego central del surrealismo, para ellos ha sido importante. Y en pintura, el surrealismo ha dado desde las landas desiertas de Yves Tanguy, estas que son la Bretaña, de donde era originaria su familia, que la recrea en la memoria, pintara en Nueva York o pintara en París, tuvo épocas americanas y épocas en París, pues siempre tenía el mismo paisaje en la cabeza, como Caneja antes decía, ¿no? Y entonces el surrealismo da ese Tanguy, da Wilfredo Lam, que fue amigo de mi padre, en su selva cubana, también recreada en la memoria en Francia, pero siempre con la selva cubana. Da Magritte, que es un surrealista, pero que también, a mí lo que más me gusta de Magritte es lo que tiene de simbolista belga. Tú vas por ciertos barrios de Bruselas y ves a Magritte, ves esas farolas con esos cielos crepusculares y piensas en Magritte y sabes que Magritte además estaba siguiendo el camino de pintores del fin del siglo pasado, del fin del siglo anterior. Hablamos todavía del siglo XIX como si fuera el pasado, no, es el antepasado. A mí lo de Bélgica, igual que en mi poesía te decía que hay bastantes cosas japonesas, en mi poesía hay también bastantes cosas belgas y es un país que no conozco mucho, no he ido demasiado, pero las veces que he ido me he encontrado muy a gusto con esas mezclas de un país como Bélgica, ¿no? ¿Tú qué le dirías a alguien que puede tener cierto interés en el arte, pero que desconoce el arte contemporáneo, para que se iniciase a ver pinturas, o incluso en el mundo de la literatura o de la poesía, sin llegar a decir eso que te acabo de decir hace un rato de esto lo hago yo? Pero bueno, quiero decir, pues yo por ejemplo, en pintura abstracta, le diría que si hay una exposición al alcance de Marc Rothko, pues fuera a verla. Entonces, Marc Rothko es un pintor que, si lo describes, puede parecer un pintor monótono. O sea, es verdad, es un pintor que deliberadamente, igual que su amigo Morton Feldman, pues componen sus cuadros o sus partituras como con grandes playas de sonido o de color, ¿no? Pero Rothko, yo he visto la exposición que le dedicó en su día a la Fundación Marc, he visto la exposición que le dedicó la Miró, la volví a ver en Suiza, he visto una exposición grande de él también en Roma, en fin, he visto ya unas cuantas exposiciones de Rothko, la grande que hubo en París también, en el Musée Moderne de la Ville de Paris, y en una exposición de Rothko siempre acabas encontrando nuevos acentos, nuevas intensidades. Es un pintor que envuelve, es un pintor que realmente fue capaz de eso que decía en una de sus frases, porque también escribió algunos textos: yo no soy un pintor de formas, soy un pintor que quiere expresar emociones humanas básicas, y luego pone como lo hacían Shakespeare, Mozart, y no sé qué, no me acuerdo quiénes decía, pero bueno, en cualquier caso, ese es un poco su propósito, no es su propósito formalista. Hoy en día, por ejemplo, yo he hecho ya 2 exposiciones de un pintor que es uno de mis favoritos de la escena actual, que es Helmut Federle, que yo lo definiría como una especie de Rothko de nuestros días, con un mundo distinto, porque es un tío que también toca el acordeón, es un tipo que escribe también, es un hombre que le interesa muchísimo el mundo teosófico, el mundo ocultista, le interesa mucho lo textil. Permíteme hacer un pequeño inciso ahora que has dicho eso del mundo teosófico. La sintonía que utilizo en este programa de Sapere Aude, que es de un compositor, Leopold van der Pals. Leopold van der Pals era miembro teósofo. Pues, pero también lo eran en esa época. Mondrian, por ejemplo, era teósofo. O sea, y hay bastantes. Los lazos entre ocultismo y pintura y artes plásticas en general. Helmut Federle, por ejemplo, es un tipo que colecciona cosas. Yo la segunda exposición que hice de él, la hice en Bancaja, en Valencia, expuse parte de su colección. Había kimonos japoneses, textil del oeste americano, y había objetos teosóficos de la sociedad de Rudolf Steiner, que fue uno de los padres de todo eso. Exactamente. Muy conectado con Leopold van der Pals también. Bueno, habrá que... Ya te pasaré... Sí, no, porque la sintonía es preciosa, pero no conozco la novela que hay detrás de eso, o sea, porque además la sintonía es del 16, me decía. Sí, en 1916. Sí. No del siglo XVI, sino del año 16. El año 1916. Sí. No, pero entonces eso, por ejemplo, Helmut Federle es otra mi recomendación. Yo recomiendo a Rothko y a Federle por el lado figurativo, pero luego, como soy politeísta o soy, yo digo siempre una frase, me sale una frase a veces en francés, lengua materna.
hay un dicho francés que me encanta, que es il faut de tout pour faire un monde. Hace falta de todo para hacer un mundo. Entonces, en el mundo de la pintura hay caminos muy diversos. Acabo de hablar de Rothko y de Federle, pero vamos a la figuración. Pues hablemos de repente de Ramón Gaya, o hablemos de Edward Hopper, o hablemos de Pisis, o hablemos de Valls. Es decir, o sea, que hay una figuración que sigue existiendo y que hay parte de la crítica que no la mira. Eso es tremendo. Por ejemplo, yo en vida de Carmen Lafón dije, lo que pasa es que lo dije en un periódico como El Mundo, pero en la edición de Andalucía, no salió en la de Madrid, era una entrevista para El Mundo de Andalucía, pero el titular que me pusieron, que además me encantó que me lo pusieran, es: tal como va el premio Velázquez, nunca lo tendrá Carmen Lafón. Y es verdad, porque lo que desarrollaba en mis declaraciones era que si tienes pinceles en casa, tienes menos posibilidades de tener el premio Velázquez que un conceptual, porque ha sido un poco la deriva del premio. O sea, el premio, el primer año yo estaba en el jurado, se lo dimos a Ramón Gaya. Y después, al año siguiente, pues no me acuerdo si fue a Palazuelo o a Tapies, en fin, bueno, fue un abstracto. O sea, es decir, precisamente lo que estaba era de barrer amplio, y los últimos años prácticamente muy pocos pintores o pintoras lo han tenido, ¿no? Pero ya te digo, Carmen Lafón, por ejemplo, es una pintora figurativa, esencial. En este momento tiene una exposición abierta en la Galería de Andreu Navarro, donde están unos cuadros inacabados de ella, 3 cuadros que son vistas del Guadalquivir, cerca de su desembocadura, del lado de Sanlúcar de Barrameda, donde ella pasaba la mayor parte de su tiempo, entre Sevilla y esa finca suya allí. Esos cuadros son casi abstractos, porque además Carmen estuvo siempre rodeada, fue muy cercana a Zobel, a Rueda, a Torner, a todo el grupo de Cuenca. De hecho, había algún cuadro de ella en los altos del museo, en la biblioteca, cuando ahí había biblioteca arriba, había obras de ella como las había de Julio López, el escultor maravilloso figurativo, ¿no? Y la Galería Juana Mordó, que yo la traté mucho y hasta expuse cuando me dedicaba a esos pinitos artísticos, pues esa galería tenía una curiosa mezcla de abstractos y figurativos, ¿no? Y eso es interesante. Y hoy en día yo creo que hay que seguir abogando por esa pluralidad de estilos que coexisten en la escena artística. Yo también en la figuración actual hay un artista que recientemente se ha expuesto aquí en el Thyssen, que es Alex Katz, ¿no? Alex Katz, con esa pintura que algunos incluso en esa exposición se le presentaba como un pop. No es verdad, es un pintor figurativo, rodeado de abstractos también, como Carmen aquí, pues era el figurativo, había algunos más, pero el más conocido de los figurativos que coexistían con los abstractos. Alex Katz es una de las personas, uno de los creadores que mejor ha expresado la ciudad de Nueva York, los edificios iluminados en la noche con las oficinas que quedan unas luces mortecinas de neón. Es un pintor que en ese sentido, yo compré un cuadro de él que se llama Wet Evening, lo compré para el IBAM. Es un cuadro que debe medir como 4x3 o algo así, que es muy difícil de colgar. La exposición que hice de Katz también para el Museo de Dublín no lo pude llevar porque no cabía en la sala. Pues ese cuadro lo definía yo como una mezcla de Rothko, por los colores sombríos, y de Stiglitz, el fotógrafo de Nueva York, fin de siglo, que pasa del simbolismo a la vanguardia, ¿no? Entonces, bueno, pues te digo, esos cruces me interesan. Y a mí, te digo, en una ocasión de un suplemento cultural me pidieron para una serie de los 100 cuadros preferidos que hiciera un Balthus, y gustando mucho Balthus me dijeron, sí, te lo pedimos porque tú eres el figurativo. Y dije, pues no, os voy a escribir uno sobre Rothko. Porque no me gusta que me pongáis esta etiqueta, porque es verdad, o sea, vamos, un joven crítico que hoy dirige un museo y que tengo buena relación con él, pero la primera vez que me vio me dijo, tú eres el de la figuración. Dije, pues no me siento retratado por ser el de la figuración. Por ejemplo, vamos a hablar ahora de museos, que tú eres... Sí, pero no me preguntes mucho sobre los que he dirigido. Pues ahí Allí voy a decirte que bueno, pregunta. No, la pregunta es, no te voy a hacer una pregunta, te voy a hacer un comentario. Sí, ¿vale? Estuve visitando el Museo Reina Sofía el año pasado. Creo que fue en el mes de quizás abril o mayo del año pasado. Y me quedé perplejo. Porque no sabía, obviamente estaba visitando un museo, pero no sabía si estaba visitando un museo o una fábrica de adoctrinamiento. Ese es el comentario que te hago. Luego ya tú comentas o no. Pero te iba a decir, entiendo porque lo he escuchado de más gente, pero lo que pasa es que yo, por regla, de los sitios donde he estado,
no suelo hablar, sobre todo, puedo hablar de mi etapa de los museos. Eso, pues háblame de tu etapa. Puedo hablar, obviemos la etapa. No, me refiero, sobre todo, quiero decir que el montaje de la colección, hay cosas que pueden suscitar ese comentario, evidentemente, y otras que no, porque otras son cuadros, ¿no? Evidentemente. O sea, que no pero entiendo por dónde vas. Lo que pasa es que, ya te digo, que tanto respecto del Iván como del Reina como del Cervantes, por respeto, digamos, un poco a la institución, me parece muy bien. No me suelo meter en... Porque últimamente, pues eso, después de los 15 años de Manolo Borja, pues ha habido montañas de comentarios. No he querido añadir ninguno en ese sentido, no he querido intervenir en esas polémicas que hay, que puedo compartir algunas de las cosas que se han dicho, obviamente, y otras no las comparto. Pero en cualquier caso, por respeto, yo creo que de una institución de la que se ha sido director, es mejor no intervenir en los debates, pues, sobre todo sobre personas, ¿no? Sobre personas. En mi etapa, tanto en el Iván como en el Reina, lo que te decía antes, yo he intentado hacer unos menús, digamos, bastante plurales, donde, aunque yo me identifico más con la pintura, también cabía, por supuesto, la instalación, donde tuvo mucha presencia en ambos museos en mi etapa la fotografía, que es algo que ha costado meter en los museos españoles, porque en tiempos la fotografía pues casi a veces ni se ponía el nombre del fotógrafo en las publicaciones. Pues hoy en día yo creo que a eso, yo concretamente en Reina por dación en pago de impuestos entró una enorme colección, que era la de Banesto, o sea, que fue una colección magnífica, que entró 150 o 200 piezas que permitían realmente construir mejor un discurso fotográfico en el Reina. Encargué una exposición como la de minimalismos, que fue una exposición donde había minimalismo pictórico, escultórico, de moda, arquitectura y también música, que la sección me la hizo Tom Johnson, el compositor americano que está casado con Esther Ferrer, y hicimos performance minimalistas en el patio y en los pasillos, y se podía escuchar la música minimalista. Entonces hicimos una exposición sobre Ramón Gómez de la Serna y otra sobre Alberti. Hubo quien dijo, Alberti en un museo. Pues, mira, mi predecesor, José Guirao, con el cual tuve una relación muy buena siempre, había hecho Lorca. O sea, pues, Alberti es el segundo capítulo. Sin embargo, me provocó unas ciertas reacciones bastante tremendas de algunos, lo de Alberti. Y en general, ambos museos pues fueron museos que creo que tenían un programa atractivo para gente bastante diversa. En el Iván, por ejemplo, como tenía ya una colección, no fui yo el que metí los libros o los libritos, como decían algunos. Decían algunos, esto es cosa del señor Bonet, que le gustan mucho los libros y que va al rastro. No. El Iván tenía una colección de libros enorme. Yo añadí algunos a la colección, pero era un museo conocido por su colección de libros. Tenía el legado de Renau, el grafista valenciano, está su biblioteca allí. Y entonces yo, por ejemplo, hice una ampliación que fue decir, vamos a estudiar los creadores del libro moderno español. Y entonces hicimos una serie de exposiciones que iban por ese lado. Hicimos lo de Satí, hicimos, hicimos una exposición de arquitectura valenciana de los años 20 y 30, donde ninguna ciudad tiene una exposición entera con un catálogo en 2 tomos repertoriando los edificios estilo barco, los edificios estilo berlinés o neoyorquino de Valencia, con muebles, con la biblioteca de los arquitectos. En fin, bueno, todo eso, ¿no? España es un país turístico. Muchos turistas lo visitan y muchos turistas vienen a Barcelona, a Madrid, a Bilbao, a Andalucía. Y cuando vienen suelen visitar museos que los propios ciudadanos de las respectivas ciudades no han visitado en su vida. Y lo que te quería preguntar es, tú que sabes mucho de museos, para españoles que todavía no saben, por las razones que sean, no saben de museos o no conocen o no han estado porque no les interese los museos, si tuvieses que sugerir un itinerario museístico que ver, ¿cuál sería tu itinerario perfecto? No perfecto, ¿cuál sería tu itinerario sugerido? Para personas que normalmente, porque a quienes les gusta el arte, pues obviamente visitan los museos. Pero esas personas que sí que han oído hablar del Prado, que han oído hablar del Thyssen, que han oído hablar de otros muchos museos. Bueno, pues hablábamos de la Academia de San Fernando, por ejemplo. La Real. La Academia, que mi padre dirigió primero el museo y luego la propia Academia, pues es un museo que tiene maravillas y tiene un número de visitantes demasiado
bajo comparado con los otros. O sea, y claro, tiene una decena de Goyas, espectaculares algunos. Tiene el sueño del caballero de Antonio de Pereda, que es una obra maestra. Ese hombre ahí apoyado, Sí. la cabeza en la mano, figura de la melancolía. Tiene algún Zurbarán magnífico, tiene un Archimboldo y tiene arte contemporáneo también. Tiene cosas de Juan Gris y de Picasso y de otros, ¿no? Y de los propios académicos, que también la academia hoy pues están en ella o han estado muchos de los maestros de la Escuela de Cuenca y similares, ¿no? Yo también, un museo del cual siempre haré toda la propaganda, porque ahora mismo está a 3/4 de hora de Madrid con el AVE, es ir a Cuenca, bajar en la estación Fernando Zóbel. A mí me emociona bastante que la estación lleve el nombre de alguien que he conocido tanto, ¿no? O sea, bajas en Fernando Zóbel, está un poco lejos la estación de Cuenca. Y el museo en este momento está de obras, o sea que no vayan a ir ahora mismo, pero cuando esté de nuevo abierto, pues ese... Ahora mismo que estamos lo digo por si alguien escucha este programa dentro de años, que sepa estamos en 2023, en febrero. Sí, 2023. claro, sí, tienes toda la razón. Pero vamos, en el momento en que estamos grabando, la colección, las obras maestras de la colección del Museo de Cuenca están viajando por diversas ciudades europeas y yo creo que ahora se inaugura en Estados Unidos. Creo que debe estar en un museo, no sé si en Dallas. En fin, pero vamos, es un museo que ahora mismo está itinerando su colección por eso. Pero cuando esté de nuevo abierto, es un museo que Alfred Barr, el fundador del MoMA, cuando lo visitó al poco de abrir, le mandó a Zóbel una carta que la tienen, digamos, enmarcada en la fundación como pieza realmente de museo también, en la que dice: enhorabuena por el museo que usted me ha enseñado, porque es el más hermoso pequeño museo del mundo, que está instalado en las casas colgadas, que tiene hay un diálogo de obras como la escultura de madera de Chopo de Chillida, la reja de Sempere, el Toledo de Canogar, el ónfalos de Palazuelo, el jardín seco de Zóbel, los Lucio Muñoz, todo está como encajadísimo y es una joyita. Permíteme que haga un cambio de tercio, quizá un poco radical, pero es que como tenemos un tiempo limitado, pues yo sé que tú has nombrado antes a Ramón Gómez de la Serna y sé que eres ramoniano, y me gustaría también hablar de Ramón Gómez de la Serna, pero hay uno que no hemos mencionado y que sé que al que estás vinculado, que es Rafael Cansinos Asens. Sí. Bueno, son los dos rivales entre sí. Yo presido la Fundación Cansinos, presido el Comité Internacional de la Fundación Huidobro de Santiago de Chile, que nos reunimos demasiado poco, la verdad, prácticamente nada, pero en fin, estoy en espíritu con ellos. Y efectivamente, y también no existe una Fundación Ramón, pero he estado muy vinculado de siempre. La primera exposición literaria que hice fue una exposición sobre Ramón, que fue en el antiguo Museo Municipal, hoy Museo de la Ciudad, bueno, el de Fuencarral. Pues ahí la verdad que lo pasé genial haciendo esa exposición. Reconstruí el despacho suyo, estaba en cajas en el ayuntamiento. Lo he reconstruido 2 veces, o sea, fíjate, es una especie de vocación ya, porque bueno, estaba en cajas en el ayuntamiento. Lo monté en la planta alta dentro de mi exposición. Quedó un cierto tiempo. Luego lo metieron otra vez en cajas y luego lo volví a pedir cuando hice la exposición con Carlos Pérez que hicimos en el Reina Sofía, que era Los sismos de Ramón Gómez de la Serna y un apéndice circense. El apéndice circense divertidísimo, era una sala, porque Ramón había, como bien sabido, participado mucho de la vida del circo, prologado libros de payasos, había pronunciado un discurso subido en un trapecio y había pronunciado otro subido a un elefante de circo. Sí. El del trapecio lo reconstruimos y fue Luis Pascual que estuvo subido y años después me dijo que no había pasado nunca tanto miedo como entonces, y entonces le conseguí una foto del evento, ¿no? Y Ramón, una de las piezas era, desplegamos su libro Ismos en salas, una sala para el botellismo, que era de Ostanfan, una sala para el estantifermismo, la sala del claxismo, que era se había inventado un ismo, porque hemos inventado que era el claxismo, era la revista Claxon de Sao Paulo, y él dice la redacción de esta revista debería estar atendiendo a su nombre en un coche en movimiento por las calles de Sao Paulo. Entonces buscamos un Ford T y lo pusimos en la exposición allí, al lado de la revista y al lado de un cuadro brasileño donde había un autorretrato de un pintor que era marinero, que llevaba los sismos de Ramón en
así en la mano, ¿no? Entonces fue una exposición que lo pasamos genial otra vez, porque es que con Ramón siempre se pasa bien. Hicimos, Carlos Pérez y yo también, otra exposición sobre él en Rosario, Argentina, con motivo del Congreso de la Lengua, y fue otra exposición nueva, o sea que 3 veces. Pero en esa, el despacho lo instalamos allí. Carlos Pérez descubrió detalles increíbles en el despacho, como por ejemplo, había un móvil que pensábamos que podía ser de Calder, creemos que no lo era, pero encontró que un sillón, el sillón BFK, que uno de sus creadores fue un exiliado catalán, Antonio Bonet Castellana, que no es familia mía, Antonio Bonet Castellana había dedicado el sillón en el cuero a Ramón, o sea, un sillón dedicado, es la única vez que he visto eso en mi vida, y lo vi gracias a este colaborador formidable que fue Carlos Pérez. Y cuando terminó la exposición le pedimos al museo, que tenía el despacho en cajas, pues que nos lo dejara instalar un cierto tiempo en el museo. Y accedieron, lo instalamos en un sitio, y cuando ya estaba instalado, la arquitecta que llevaba las obras de Jean Nouvel me dice: Juan Manuel, te voy a dar una mala noticia, pero tienes que quitar el despacho de esa sala que has evacuado. Había quitado unos Miró, pero los había desplazado de sitio, y estaba allí, cerca de Miró, por ahí, y se lo enseñé al director del MoMA en aquella época, que le gustó mucho. Se lo enseñé a un antiguo director de Pompidou, y en el Pompidou hay un cacho del despacho de Breton, de André Breton, que es un despacho que es así, también es el despacho creación. El despacho de Ramón es una obra de arte total, ¿no? O sea, era una especie de construcción hecha a partir del rastro, o en Buenos Aires, que este es el de Buenos Aires, a partir del equivalente al rastro, del San Telmo, del mercado de la Plaza de Dorrego. Entonces lo tuve que volver a quitar, o sea, y ya, pues entonces ya lo devolvimos a... Bueno, y además no mucho después ya terminó mi mandato allí, pero en cualquier caso eso fue un fracaso por culpa de las obras que estaban en tal. Y al final el despacho hoy, también lo recomiendo a los auditores, está en el Conde Duque, en lo que es el Museo de Arte Contemporáneo de Madrid, el Museo de Arte Moderno que se llama, ocupa un cacho bastante grande de una de las plantas, se ve desde una suerte de pecera, se ve desde unas vitrinas, pero vamos, puedes distinguir allí la caja llena de canicas, en fin, las muñecas, los biombos. Los biombos están absolutamente llenos de collage, ¿no? Y luego me gustaría... Y Cansinos, no hemos hablado de Cansinos. Exactamente, Pues de Rafael Cansinos. Te voy a decir, hay una novela, la novela de un literato, que yo leyéndola he descubierto tanto de literatura. Es quien tenga un poco de curiosidad, descubre, a través de esa novela conocí yo a otra escritora, Sofía Casanova, de que hoy nadie habla. No, sí, podemos hablar. Yo soy polaco consorte con Sofía Casanova. Que Sofía Casanova, que en su día fue muy renombrada y hoy en día pero ha habido ya novelas sobre ella, ¿no? Y bueno, yo participé en la presentación de una reedición de ella que hicieron las chicas de Torremozas. Reeditaron uno de sus libros y lo presentó el Instituto Polaco, y yo fui uno de los participantes. Y mi padre estaba en la sala, todavía vivía mi padre, y le hice contar que él de niño tenía un libro de una muñeca española en Rusia, se llamaba, ¿no? Porque es que Sofía Casanova vivió en Polonia, se casó con un filósofo polaco que la hizo, según todos los testimonios, bastante desgraciada, tuvo varias hijas, vivió toda su vida en Polonia. Fue crítica musical, por cierto. Pues eso no lo sabía. Sí. Entrevistó a Trotsky en plena Revolución Rusa. En el ABC, donde publicaba las crónicas, salían crónicas de ella, que es que fue una persona que viajaba a Rusia, incluido ya cuando fue la Unión Soviética, y luego volvió a España un tiempo, y mi abuela gallega, pues precisamente la conoció en un viaje, me parece que hizo en los años 20, Sofía Casanova, a La Coruña, y luego pues esto... está muy olvidada y vivió después toda la Segunda Guerra Mundial. Tiene un libro publicado en Madrid en los años 40 donde son sus testimonios, sus diarios de la Segunda Guerra Mundial, y luego vivió el régimen comunista, y no me acuerdo si llegó a volver una vez, pero creo que se volvió a ir. Sí, creo que volvió, murió en Polonia. Volvió a Polonia, pero creo que en esa época hizo una visita también. Estuvo. Eso, sí. Pues bueno, eso venía con lo que decía de Rafael Cansinos, que es un escritor que hoy en día se lee poco. Se lee poco, pero se debe leer más. Pero se debe leer más, porque es que yo recomiendo el libro la novela de un literato, es un libro obligado. Sí, absolutamente. No, el domingo pasado
pasado de ahora cuando estamos grabando, también como has dicho antes, es verdad que, bueno, un domingo reciente encontré mi primera colaboración literaria, que fue la reedición del Movimiento VP, su novela en clave sobre el ultraísmo, que se publicó en el 78. Encontré un ejemplar y yo no tenía más que uno, y bueno, lo recompré. Y un señor que iba al lado mío, que me sonaba de vista, me dijo: ese escritor todo es muy bueno. No hablaba de mí, hablaba de Cansinos. Y yo ni siquiera me identifiqué como autor del prólogo, y me dijo: ¿hay otro ejemplar? Y dije: pues busque usted. Me da la impresión de que no, pero es posible, ¿no? O sea, pero entonces Cansinos para mí fue cuando Jesús Munárriz, que fue el que editó ese libro, se han editado 3 veces con mi prólogo, a cada vez le he añadido una nota. A mí no me gusta reescribir. Mi amigo Andrés reescribe muchos de sus libros, pero yo soy muy de cómo ha salido y después una nota. Entonces, en este caso, pues el prólogo ese, que fue lo primero que escribí sobre un escritor, fue mi puente. El ultraísmo, y en concreto Cansinos, fue mi puente. Yo siempre el ultraísmo lo he visto un poco con los ojos de mi tío abuelo Aristo. Y entonces fue una manera como de precisamente transitar de la crítica de arte, en la cual yo ya estaba muy metido, al mundo de la literatura. Fue una figura que me permitió después, con la consulta, claro, Munárriz me llevó a Getafe, allí vivía Braulio Galán, su viuda, vivía su hijo Rafael, que era todavía muy adolescente, pero me encontré, ellos habían tenido que vender la biblioteca, pero por suerte se habían quedado con el archivo de cartas. Y claro, aquello fue un festín de bastantes visitas, en las cuales yo publiqué las cartas de Borges, por ejemplo, las publiqué en una doble página del suplemento cultural del País de esa época, pero es que había cartas de Ruano, de Juan Larrea, de todos los ultraístas, de Pierre Reverdí poniendo a caldo a Huidobro, pero fue fastuoso. Y luego está Rafael, que ha hecho ahora una fantástica edición en un solo tomo del diario, con añadidos que se habían quedado en el tintero y reordenaciones que yo creo que han sido bastante juiciosas. Lo que tiene ahora es una tarea inmensa, que es sacar a la luz el diario de guerra de Cansinos. Claro, porque Cansinos es un señor que además ese diario está escrito en el Madrid republicano asediado. Ese diario debe tener fragmentos que no quería que los leyera nadie, y entonces están escritos en hebreo algunos de ellos, en alemán. Él era políglota. Era políglota, claro, y entonces hay que meter un equipo a trabajar allí, y luego hay que anotar, o sea, y salen tentativas, por ejemplo, de escritores, porque él, Cansinos, que era un hombre que había sido era de la generación de Ramón, participó en la fundación de Pombo. Antes de eso había sido uno de los que iban a visitar a Juan Ramón a la clínica del Rosario, donde por cierto nació mi hijo mayor, nació en la clínica del Rosario, allí en el barrio de Salamanca. Entonces, y yo me acordaba de que allí había estado recluido con las monjitas Juan Ramón. Y Cansinos después es un hombre que siendo un modernista, un simbolista, la palabra modernista en el sentido no anglosajón, sino español, pues fue un hombre que luego después acompañó a gente más joven, enseñándoles el camino de una literatura que él conocía ya, que era la literatura de Marinetti, de Apollinaire, de Max Jacob, de Reverdí. Todo eso se lo puso en bandeja a los más jóvenes. Y estos jóvenes le consideraban como un profeta, y era un poco casi ridículo, digamos, esa especie de trato. El profeta, iban desde el Café Colonial en la Puerta del Sol, le acompañaban por la calle Mayor hasta su casa pegada al viaducto. Hay un poema de Borges que está en Luna de Enfrente, su segundo poemario, que es esa historia. Y él mismo, Cansinos, cuenta un poco esa peregrinación en esa novela en clave que yo prologué, pues también el poeta más viejo, que es él, acompañado por el poeta más joven, que es Huidobro, y otros hacia el viaducto. Todo eso a mí me fascinó meterme en ese mundo. A partir de allí, bueno, acabé haciendo en el Iván la única exposición que se le ha dedicado al ultraísmo hasta hoy, es la que hicimos también Carlos Pérez y yo. Fue una exposición donde no logramos conseguir un ejemplar de los 5 metros de poemas de Oquendo de Amat que hablábamos antes, no lo tuvimos. Luego lo he visto en el Reina Sofía, en la exposición magnífica sobre la Mauta, pero yo tengo un facsímil, por supuesto, no tengo todavía. Vargas Llosa sí tiene uno. Sí. Llegamos a la sección fija de los episodios de Sapere Aude, que consta de 2 preguntas y una petición. Va a la primera pregunta. Si tuvieses que recomendar un libro que alguien debe leer antes de morir, ¿qué libro sería?
Pues un libro que no haya recomendado a alguien, ¿no? Porque si no, no vas a decir El Quijote. El Quijote lo recomendó sí, Andrés. Andrés, me imagino, no, pero no, no sé, ni Rojo y Negro de Stendhal, ni... Pues yo me iría a algo un poco raro, pero a lo mejor diría las poesías completas de Valéry Larbaud, pero es algo que seguro que mucha gente dirá que es menor. Pero es mi poeta favorito francés de la década del comienzo del siglo XX. ¿Repite el título? ¿Sabes? Porque no, yo es que me los apunto. Las obras. Vale. La obra. Andrés editó ese libro. O sea, hoy en día no creo que esté vivo ese libro, no creo que no haya otra edición, pero son las poesías y el diario de A.O. Barnabuz por Valéry Larbaud. Valéry Larbaud en España es conocido como ser el introductor en Francia de Ramón Gómez de la Serna. Es un escritor francés que tenía una gran fortuna, pero la administraba su madre viuda de un dueño de una fuente de agua de Vichy. Era un escritor de Vichy. Este hombre fue, antes hablábamos de vidas móviles o inmóviles, este hombre fue el prototipo del viajero, fue el escritor cosmopolita, que hablaba muchos idiomas, que viajaba y cantaba los sleepings, los wagon-lit, que cantaba a los grandes hoteles, que era, o sea, viajaba muchísimo. Y tuvo una vida así, pero además se inventó a un poeta chileno llamado A.O. Barnabuz, de origen inglés, y escribió los poemas y el diario. Y entonces tienes en este caso, que es lo que le recomiendo al lector, es que se meta en un mundo así, en el cual puedes leer las poesías de Barnabuz, que están escritas por Larbaud, y puedes leer el diario de Barnabuz, que está escrito por Larbaud, a base de muchas cosas que él ha vivido, pero luego tienes también el diario póstumo, que es de más de 1000 páginas del propio Larbaud. Con lo cual, es un entrecruzarse de cosas. Es un entrecruzarse de cosas que es un poco el mismo que hay cuando en el Cervantes de París, en la época que lo dirigía, hay dos rutas. La ruta de Cortázar en París, una ruta Cervantes que se hacen virtualmente y que también se hacen de vez en cuando presencialmente. Había la ruta Cortázar y la ruta Rayuela, y también se cruzaban en dos sitios. Pues aquí también el Larbaud real se cruza con el imaginario Barnabuz. Y Barnabuz es el prototipo un poco del escritor cosmopolita, y es alguien, no sé, a veces he dicho que Fernando Zóbel era una especie de Barnabuz, porque además también era un hombre con mucha fortuna. Y a veces cuando estoy en un mercado o en un sitio tal, digo, lo compraría si fuera Fernando Zóbel, porque entonces claro, iría con otro presupuesto. Pero ese libro, ya te digo, ahí queda. Sé que ni es El Quijote, ni es Rojo y Negro, ni es La Recherche, pero como es un granito por si alguien... Sí, a alguien le pica la curiosidad. Pica. Siguiente pregunta. Si tuvieses que sugerir una música que alguien debe escuchar antes de morir, ¿cuál sería? Pues allí me voy a repetir respecto a lo que hemos hablado, pero serían las gimnopedias de Dick Satie, que las ha escuchado ya casi todo el mundo. Lo que pasa es que sin saberlo. Sin saberlo, exactamente. Porque lo han oído en películas, en Orson Welles, ¿te acuerdas? Por ejemplo, la dama de Shanghái, ¿no? Se llama. Bueno, la película rodada... No, espera. No. Una historia inmortal. No. Es la película rodada en Chinchón, que Chinchón es como Shanghái, por eso... Se llama Una historia inmortal. Bueno, en cualquier caso, una película tardía de Orson Welles, ahí sale. Y ha salido en miles de anuncios, las gimnopedias, en miles de anuncios. Por supuesto, también lo mismo. Hay otras muchísimas músicas, en fin, del propio repertorio moderno. Añadiría una de las piezas preferidas de mi mujer, que es aquella de las baquianas brasileñas. De Heitor Villa-Lobos. Sí, de Heitor Villa-Lobos, pues esa baquiana que se le pone los pelos de punta, ¿no? Se te eriza el vello de lo preciosa que es esa música. O el propio Villa-Lobos también es muy simpático, su trenciño, ese trenecito que va por una colina brasileña. Y ahora viene la petición. Imagínate que dentro de muchos años alguien tiene oportunidad de escuchar tu voz en forma de onda sonora con un mensaje. ¿Qué mensaje dejarías? Pues que sigan mirando cuadros, que sigan leyendo en plan Gutenberg y que sigan escuchando música también en directo. Pues, Juan Manuel, muchísimas gracias por haberme recibido.
Me estaría hablando contigo mucho tiempo más, pero bueno, tenemos un límite de tiempo y te agradezco enormemente tu sabiduría que la hayas compartido y tu hospitalidad. Muchas gracias. Muchas gracias a ti.